La Profeco dio a conocer la lista de las gasolinerías en el país que más roban a los ciudadanos, luego de efectuar el primer sorteo para detectar a las estaciones que no dan litros de a litro. Al detallar el reporte semanal de ¿Quién es quién? En los precios de los combustibles, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, informó que de las 12.500 gasolinerías activas en todo el país, 125 fueron verificadas durante los últimos días y de las cuales resultó que 50 de ellas presentaron anomalías consistentes en su mayoría en no entregar los litros completos de gasolina a los clientes. Hubo inmovilizaciones en 50, inmovilizaciones de bombas, en 50 de las 125 gasolineras, pero de esas 50, 41 fue porque no daban litros de litro, 9 fueron por otros motivos, principalmente por falta de carga en las pilas de las bombas, pero 41 fue de litros de litro. Hubo 12 estaciones de servicio en el país que se negaron a ser verificadas. Estas 12, de entrada, ya se hicieron acreedoras a una multa de 800.000 pesos, pero vamos a repetir el operativo en estas 12 estaciones de servicio, detalló el Procurador Federal del Consumidor en Palacio Nacional.